yo postulé a varias universidades para economía. Postulé un poco en Estados Unidos, un poco en Canadá, acá en el Reino Unido, también en Holanda y en Italia. Wow. ¿Y cómo fue ese proceso de decir, oye, yo no quiero estudiar medicina y quiero estudiar economía? El proceso de elegir, bueno, de cambiar mi elección de carrera, era en el momento mientras que estaba postulando al extranjero y había un examen de medicina para el cual me estaba preparando en unas universidades en Italia que pedían un examen llamado el IMAT, y me estaba preparando para ese examen. Y mientras que estaba estudiando todo lo de biología y química, me di cuenta que, o sea, era un montón. Y empecé a pensar, voy a estar aprendiendo esto no por los próximos 3 o 4 años, van a ser 7 años, ¿no? 6, 7 años de aprender esto, bien repetitivo, y lo que empecé a pensar es que yo en el momento también estaba leyendo un libro de economía de un autor que se llama Ha-Joon Chang, y me puse a pensar, si yo ahorita estoy estudiando para este examen, para entrar a medicina, y como que no disfruto estudiar esto, y eso es lo que voy a tener que hacer por los próximos 7 años, y al mismo tiempo estoy leyendo libros de economía, y eso lo hago por placer, porque me gusta, entonces, ¿por qué estoy estudiando medicina? Y entonces, fue como que se prendió una luz sobre mi cabeza, ¿no? Y entonces ahí dije, ya, me voy a cambiar. Y entonces cambié de medicina y cambié un montón porque tenía varias postulaciones armadas para medicina, las retiré todas o no terminé de entregarlas y luego cambié todo para economía y mandé todas mis postulaciones para economía. Wow, sí, tienes mucha razón en eso de que cuando haces algo que te gusta, se te hace mucho más fácil asimilar o aprender los conceptos. Entonces, estudiar algo, una carrera que quizás no disfrutabas tanto, se pudo haber complicado en temas de materia, el ritmo de aprendizaje iba a ser un poco más largo. Sí, sí. Y si se puede saber a qué universidades en economía postulaste antes de aplicar para la universidad en el que te encuentras. Sí, entonces yo postulé a varias universidades para economía, tipo en varias partes del mundo. Postulé un poco en Estados Unidos, un poco en Canadá, acá en el Reino Unido, también en Holanda y en Italia, si no me equivoco. Creo que esos fueron los 5, tal vez me estoy olvidando de algunos. Y sí, algunos sitios es bastante fácil postular porque tienen un proceso bien estandarizado. Entonces, por ejemplo, acá en el Reino Unido hay un proceso súper estandarizado que se llama el UCAT y tú tienes que completar una postulación y esa postulación, una vez que la completas, eliges una lista de 5 universidades a las cuales quieres enviar esa postulación. Y ninguna universidad te puede pedir datos adicionales, es solo con la información que ya has llenado. Y de ahí toman una decisión y te aceptan o no te aceptan. Y entonces ahí es bien simple porque completas una cosa y ya está. Y después está el otro lado, que es por ejemplo Estados Unidos, donde tienes que completar una postulación que se envían a todas las universidades, pero encima de eso varias universidades también piden información adicional, que escribas ensayos adicionales, tal vez que completes algún tipo de examen como el SAT. Y entonces ese proceso es más difícil. Y entonces he postulado bastante por varias partes del mundo y sí, muchos procesos diferentes. Yo no estaba tan enfocado en el país al que iba y más enfocado en la universidad a la que iba a estar. Yo quería estar en una universidad que tenga, con gente que sea bien motivada, ¿no? Para poder hacer cosas, ¿no? O sea, estar rodeado por gente que trabaja duro para que yo también trabaje duro, porque cuando estás en ese ambiente, como que te ayudan a impulsarte. Y entonces, yo muy temprano en el proceso de postulaciones tuve una respuesta de Holanda, de una universidad que se llama Erasmus. Y de esta Erasmus yo ingresé y en Holanda una cosa bien difícil es la renta, es muy difícil encontrar casa, entonces yo ya estaba buscando casa desde un momento muy temprano y para Holanda tenía casa, tenía sitio en la universidad, ya
tenía varias cosas ya listas. Y unos pocos meses antes de irme a Holanda, justo me llega la aceptación de Warwick. Y me fue bien difícil elegir dónde ir porque, aunque a mí Warwick me parecía muy buena también, no sabía si era mejor que Erasmus y tampoco sabía si valía la pena ya cambiar porque ya tenía un montón de cosas ya hechas en Holanda. Y entonces, después de pensarlo, hablé con unas cuantas personas que conocían, que estaban en Europa, que conocían un poco más sobre las universidades, pensar en qué quiero hacer en mi carrera y cuál era la universidad que me va a permitir hacer eso mejor. Elegí que Warwick era probablemente mejor para mí y entonces en Holanda pude encontrar la manera de conseguir que me devuelvan la plata para la casa, entonces poder volver a recibir eso y después me quedé con Warwick e hice todo lo que tenía que hacer, o sea, pagué la casa acá, el otro y ya me vine para acá.